Bueno, bienvenidos todos, bienvenida Moni a este espacio el espacio de géneros Micaela García en Grupo Bicentenario. Esta entrevista se enmarca en el ciclo de entrevistas Gobernando Nos Queremos, que decidimos hacer en una clave propositiva, así que como militantes y referentes feministas poder abordar diferentes temas. Hoy tenemos el lujo de entrevistar a Moni Santino, exfutbolista, periodista, exfutbolista del Boys, periodista, profesora de educación física, fundadora y directora técnica en la Nuestra Fútbol Feminista, que bueno, es una organización que desde el 2007 en el barrio Mujica eh, busca crear un espacio desde el fútbol, pero para abordar también otros temas, siempre con perspectiva de género y poder pensar la educación sexual integral, educación y demás con perspectiva de género y que reúne a una cantidad enorme de niñas, adolescentes y mujeres de diversas procedencias y que bueno, que fue muy fundamental, la verdad es que hay que destacarlo, el trabajo que hizo la nuestra en esta pandemia para poder llegar con ayuda a 80 familias, cubriendo a más de 100 jóvenes, así que en todo este contexto, revalorizar las redes feministas que nos unen y nos sostienen nos parece muy, muy importante, así que pese a todo esto que nos está sucediendo, te agradecemos, Moni, por tu tiempo. A ustedes. Gracias por la oportunidad de Bueno, charlar. dale, bueno, empezando un poco por lo primero, te consideramos una militante de toda la vida y como militantes nos interesa saber un poco dónde empezaste a militar, dónde empezaste a sentir esta cuestión colectiva. Mi primera referencia a la militancia es la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, a la que llegué a finales de los años 80. Sí, finales del 88, principios del año 89. No fui con la idea de la militancia, en absoluto. Si bien me interesaba todo lo que tuviera que ver con lo político, yo pasé mi adolescencia en dictadura y la única posibilidad de conectarte con algunas cuestiones sociales, que eran las que me preocupaban o las que me dolían, era la Iglesia Católica, y fui a un colegio católico. Entonces, eh, pasé la edad donde empezás a participar o interesarte en un momento de prohibición. Y sí, lo que me atraía mucho en esa época eran los relatos sobre el peronismo, ¿no? El 17 de octubre y la gente llegando a la Plaza de Mayo, ¿no? Y tenía como una especie de impacto emotivo con todo eso. Pero las referencias eran muy pocas y creo que a los 18 años o a los 19 recién me enteré del genocidio, de lo que había sido la dictadura en realidad, y leyendo, no porque tuviera una vivencia así grande. Así que la llegada a la CHA tuvo más que nada una línea directa con entender quién yo era, qué me pasaba, y todo lo que, digamos, había sufrido en ese periodo corto de darme a conocer como lesbiana en el círculo familiar y en las amistades más cercanas, ¿no? Y todo el sufrimiento que significaba eso porque no tenías referencias. Y una sensación de ser la única persona en el mundo, ¿no? Es muy loco decirlo ahora, pero la verdad es que lo vivíamos así. Entonces llegar a la CHAM tenía que ver con eso, no con la idea de levantar banderas. Y lo que me pasó entrando a la CHA y llegando es que levanté banderas. Entonces, digamos, es mi primera formación política, es mi primera formación como militante, fue darle una vuelta a todo lo que me pasaba personalmente para pensar en cuestiones más colectivas. Y, y bueno, el arranque, ¿no? de todo lo demás. Creo que la experiencia fuerte fue un encuentro feminista latinoamericano del Caribe en noviembre de 1990, que se hizo en Argentina, en las ciudades de San Bernardo y Mar de Ajó, que para también ubicar en época, el lesbianismo no era un tema de conversación oficial en el encuentro, no era un eje de discusión,
y había una disputa muy grande entre feministas que pedían por favor que no las consideren lesbianas porque no lo eran, y cansadas de que se dijera, bueno, si sos feminista sos lesbiana automáticamente. Entonces una pelea muy fuerte y una separación ahí, ¿no? Sí, una segregación. Entonces, las que éramos lesbianas nos autoconvocábamos en el garaje de un hotel para discutir y para hablar, y todo eso pasaba en noviembre de 1990. Cuando volvimos a Buenos Aires, después del encuentro, hubo una marcha muy grande porque era 25 de noviembre, que salía de Congreso y fue todo por Avenida Callao, dobló en Corrientes y terminó ahí por Corrientes y Libertad, en una librería que ya no está más, que se llamaba Liberarte, justamente. Y nosotras, con una compañera que viajamos juntas a San Bernardo representando a la institución, llevábamos la bandera de la CHA, que era muy grande, ¿no? Comunidad Homosexual Argentina, y Celeste Carballo y Sandra Mianovich llevaron la bandera un rato, digamos, ¿no? Más Celeste que Sandra. Sandra iba caminando un poco más atrás, pero eso para nosotras fue todo, ¿no? Fue como una especie de mundo. Y bueno, y a partir de ahí el compromiso, ¿no? Ir asumiendo lugares de responsabilidad dentro de la institución, y las batallas más grandes eran la derogación de los edictos policiales, por los que te llevaban preso o presa cuando ibas nada más que a bailar, y la campaña Stop SIDA, ¿no? El HIV en esa época, que no se decía HIV, se decía SIDA, era una carga enorme para la comunidad homosexual en general, el blanco móvil, digamos, hay algunos puntos en común entre aquello y esta pandemia. Ahí la cuestión es de que éramos nosotros les culpables, ¿no? Entonces había que primero sacarse ese estigma de encima, hablar de la sexualidad como una problemática social, entender que eso de hablar de sexo seguro era medio raro, cómo incorporar el preservativo a las relaciones sexuales, bueno, cantidad de cosas que la CHA y la comunidad en general hizo muy bien, porque todos los niveles de contagio ahí después bajaron. Y bueno, y una manera también de expandirnos y abrirnos y trabajar en lo que fue la construcción de la sala 17 en el Hospital Muñiz, donde entraban todos los pacientes, la gran mayoría homosexuales, los presos que venían de la cárcel que estaba enfrente del hospital, y que tenían un pabellón especial aparte, las mujeres que estaban en la sala 16, bueno, la verdad que un trabajo enorme. Y después pensar en la sexualidad como un derecho humano, ¿no? Entonces, la CHA de aquel tiempo caminaba de la mano de los organismos de derechos humanos, también en ese contexto, con el indulto, con la obediencia de vida, ¿no? Con todo lo que significaba eso, y que también, digamos, la militancia política era mirada como algo muy extraño en los 90, ¿no? Porque se había degradado absolutamente, ¿no? La batalla cultural enorme que ese gobierno peronista, y eso era también muy doloroso para muchos de nosotros, había conquistado, era, bueno, el fin de las ideologías, que no tenía ningún sentido la militancia, y que lo más importante era salir un ratito en la tele y ser famoso, ¿no? Famosa. Entonces realmente la militancia era algo raro, ¿no? Remabas contracorriente con muchísimas cosas, y creo que el refugio era las Madres de Plaza de Mayo, los organismos, las agrupaciones estudiantiles, cierta rama sindical, ¿no? Digamos, la lucha organizada de trabajadores, ¿no? Porque empezaron los cierres de fábricas, las privatizaciones, bueno, que era un momento muy complejo, y en esa época andábamos toda esa generación de la CHAP entre los 23 años, 24 a los 30, entonces creo que para mí, por lo menos, lo que soy hoy es esa base, ¿no? Que fue un camino de aprendizaje político gigante a un lugar donde había llegado, pensando nada más que lo que me pasaba en mí, y se abrió, ¿no? Para todos estos lados, y significó transformación. Qué importante todo, ¿no? Como en esto que cerraste con lo personal es político, y efectivamente lo fue, y cómo no solo se vinculaba con temas o con los temas de quienes integraban esa organización, sino hilando y hilvanando esos otros temas y preocupaciones que
nos estaban afectando como país. Me quedo igual con lo que comentabas del encuentro de San Bernardo, porque pensemos que recién el año pasado logramos cambiar el nombre del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Todo eso se lo debemos a esa lucha que desde los 90 se está discutiendo, y bueno, era un encuentro donde poder personificar en el nombre eso, y bueno, quedó para el año que viene, pero igual acá estamos encontrándonos. Sí. Eh, Ese encuentro era latinoamericano y del Caribe, ¿eh? No eran los encuentros nacionales. El no, encuentro claro, pero digo nacional que arrancó en el año 85 y era otra cosa, ¿no? Esto fue como más internacional, si querés. Había compañeras de España incluso, y creo que se sigue haciendo, pero no sé en qué instancia va. Y para el año 90 ya íbamos por el quinto encuentro nacional, sí, claro, el cambio plurinacional yo lo creo una bisagra fundamental en términos de representatividad, ¿no? Pero los encuentros, la verdad que es algo de lo que tenemos que estar todos orgullosos. Porque es enorme, es argentino, ¿no? Es una organización impresionante, la del encuentro, y no ir al encuentro este año fue tan doloroso como no marchar el 24 de marzo. Pero claro que vamos a volver, segura de eso. total, son 35 años y bueno, no me acuerdo si fue en Trelew el primer encuentro donde hubo taller de fútbol, ahora me dirás, pero te quería preguntar en qué momento en qué momentos, si hubo más de uno, empezaste a ver en el fútbol, que el fútbol no era solo un deporte, sino también un lugar de militancia. De poder hacerlo, digamos, y llevarlo a la práctica, fue después de haber jugado en AFA, ¿no? Creo que salimos de la CHA en el 96, esa generación, y dejamos todo en manos de César Sigliuti, que su partida no hace tanto también fue muy dolorosa, ¿no? Porque es de las últimas personas que quedaban de esa generación fundadora de la CHA. Yo siempre digo que entré a jugar al fútbol ahí digamos, y la injusticia, el destrato, la invisibilidad, la pésima forma de organización que tenía el campeonato, lo que decían los dirigentes, era mucho. Vamos tomando conciencia de eso a medida que vas avanzando el tiempo y jugás, ¿no? Cuando empezás a jugar, y encima nosotras podíamos usar la cancha de All Boys, que eso para la época era un montón, eh, bueno, el túnel, sentirte jugadora de fútbol, tener un buen entrenador que se preocupaba por enseñarnos y tratarnos, digamos, casi como profesionales, el grupo de compañeras, las cosas que hacíamos para sostener el proyecto porque no había plata. Bueno, todo eso era hermoso, y estaba todo eso otro. Y en el tiempo, y gracias a ese entrenador que tuve, que me convenció que tenía que ser directora técnica, yo creo, y lo digo, fue el cambio de militancias, ¿no? De pensar aquella que había hecho y que para mí había quedado atrás y había sido una etapa, y tomarla del fútbol así. Y esa injusticia o todo eso que íbamos atravesando me hizo hacer el curso de directora técnica, y después de pensar cómo se podían abrir espacios para jugar al fútbol. Que creía que era lo vital, que creía que lo que faltaba era eso, ¿no? ¿Dónde podíamos jugar? Y que la gran mayoría lo teníamos inhabilitado. Entonces tuve como un derrotero en montones de clubes de Ciudad de Buenos Aires, donde durábamos más o menos 2 años, y después nos decían que nos fuéramos porque les convenía más alquilar la cancha, que la usáramos nosotras. Montones de clubes, ¿no? Clubes bajo autopistas, debo haber contado unos 5 o 6, el último fue San Telmo, yo para el año 2005 más o menos. Pero en el medio de eso, en el 2003, una compañera directora técnica también dejaba o se iba eh, un programa de fútbol femenino en la Municipalidad de Vicente López, se llama Centro de la Mujer, se llamaba en aquel tiempo, sería como una dirección de la mujer. Y ahí había un programa de fútbol femenino instalado desde el año 95, casi desde la fundación de la institución. Centro de la Mujer fue un lugar pionero en la asistencia a víctimas de violencia en zona norte, salió un manual de ese Centro de la Mujer.
con un modelo de atención para víctimas de violencia. Bueno, fue un centro modelo, ¿no? Donde pasaron cantidad de compañeras. Y el programa de fútbol estaba en ese marco, ¿no? Y lo que habían descubierto era que en las zonas más pobres del partido, el deporte que las pibas elegían era el fútbol, y que el fútbol era un muy buen lugar para laburar todo lo que tuviera que ver con la salud sexual, con nacer en un barrio con menos posibilidades y lo que el fútbol significaba, y empezar a revisar, ¿no? Esos estereotipos, prejuicios y todo lo que no nos dejaba jugar. Era una parte de entrenamiento de fútbol y otra como de grupo o de pensamiento, de repartir la palabra entre las pibas con una trabajadora social. Y la verdad que ese fue mi lugar en el mundo, ¿no? De alguna manera donde pude juntar formación feminista con toda la formación en fútbol. Compartir mesa, digamos, con cantidad de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que laburaban con víctimas de violencia, y ahí linkear, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con las libertades, con la posibilidad. Entonces fueron años de un aprendizaje enorme. Con todo ese bagaje llego a la Villa 31 en noviembre de 2007, que bueno, creo que las casualidades no existen, pero lo que pasó fue que a mitad de ese año, en 2007, en los Juegos Evita, yo estaba con este equipo de Vicente López y nos conocemos con una entrenadora estadounidense que había armado una pequeña base en la Villa 31 de 10, 12 chicas. Se volvía a Estados Unidos y quería que ese grupo se quede con alguien, para que no se queden sin jugar. Y le gustó esa manera que teníamos de laburar en Vicente López. Así que cuando Alison, que es la entrenadora estadounidense, se va, llego en noviembre para hacerme cargo de esas 10, 12 pibas en la cancha de Güemes, donde construimos toda esta historia maravillosa que hicimos. Pero fue, nada, eso, entrar a un barrio que no conocía, 10 pibas que tampoco me conocían a mí, empezar a articular esa confianza, ese saber para las pibas ineludible de que íbamos a estar, pasara lo que pasara, que empezaran a llegar más compañeras a trabajar, digamos, la nuestra nunca puso un aviso, ni convocó a nadie por redes sociales, ni dijo, bueno, a ver, necesitamos profesora. Fue algo que se fue como armando como si fuera un rompecabezas, ¿no? Como un destino del que no nos podíamos escapar. Muchas exjugadoras o jugadoras que nos habíamos conocido en distintas instancias. Peleamos la cancha, la conquistamos, la ganamos, se estableció la idea o el proyecto como lo tenemos hoy, y a partir de ahí, digamos, todas esas transformaciones que fueron pasando con las pibas y con nosotras, es lo que llamamos fútbol feminista, que no sabemos dónde termina, no tiene un techo, y es, digamos, apropiarte de ese derecho a jugar que el patriarcado nos robó durante siglos, ¿no? De pensar nuestros cuerpos para un lugar determinado, para ciertas tareas determinadas, y no poder apropiarnos de un deporte que significa todo lo que significa, ¿no? En identidad, en lazo, en vínculo, en barrios, y que es muy pretencioso creer que las mujeres estamos afuera de eso, ¿no? O que solo tenemos el lugar de espectadoras. Entonces todo lo que decimos, lo que manifestamos, es un saber de territorio con una potencia tremenda, ¿no? Y también con la fuerza que da los colectivos de mujeres en los barrios, que te llevan puesta, digamos, ¿no? Que es una organización muy, muy apabullante, que cuando cae esa ficha, digamos, de que las transformaciones son colectivas y es el fútbol el que te ayuda a eso, bueno, son capaces de dar vuelta a todo, ¿no? Y eso es lo que creo que nos pone muy, muy orgullosas. Digamos, nadie llegó al barrio sabiendo nada, ¿no? Apenas un tiempo, una experiencia de haber jugado al fútbol, un tiempo, una experiencia de haber militado, pero lo que se aprende ahí tiene una conexión directa con la vida. A ver, vos llegás con tu problema de clase media, se me rompió el calefón, no sé, alguna boludez así, y entras al barrio y te topas con todo eso y con lo que significa la supervivencia, el día a día. Y esas mujeres, ¿no? Que tienen tareas domésticas muy pesadas a edad muy temprana, que cuidan a otros permanentemente, que el espacio para jugar es así de chiquitito desde que son chicas. Entonces, ese grupo, digamos, apropiado de todo eso, es la fuerza de la nuestra, ¿no? Es lo que nosotras somos,
y creo que también esa capacidad de construir redes por afuera, ¿no? La coordinadora de fútbol feminista y lo que nace entre Leu con el primer taller es el empuje de años previos de haber insistido contra Taller en un encuentro de jugadoras de fútbol, ¿no? Y que fueron apareciendo más organizaciones a partir de esa vivencia en los encuentros, abriendo la cancha en Córdoba, las Martas en Santa Fe, y hoy tenés esta Cordi que tiene, no sé, arriba de 300 compañeras, y desde el periodismo, desde la dirección técnica, desde las jugadoras, desde los espacios feministas en los clubes, ¿no? Que creo que eso es un punto vital, ¿no? Son espacios que circulan por afuera de la institucionalidad de los clubes, que la mayoría de los varones que dirigen esos clubes nos ven como amenaza, porque vamos a tocar sus privilegios, y creo que es una muy buena manera, una muy buena estrategia de pensar el fútbol desde otros lugares, ¿no? Y eso es lo que el feminismo viene a hacer con el fútbol. Hermoso. Y justo te iba a preguntar por el lema de la nuestra, el me paro en la cancha como en la vida, ida y vuelta, ¿no? Que hay entre la cancha y cómo el estar en la cancha de determinada forma nos transforma también en ese afuera. ¿Cómo es que surge y qué tenés también para contarnos sobre este lema? La frase la dijo, creo que por el año 2013, 2014, una de las pibas, que en ese momento tenía 15, que se llama Natalie Villalba, y la dijo en estos espacios que teníamos de pensar, ¿no? De juntarnos a pensar después del partido, ¿no? Y de donde salía la idea de participar de encuentros y los talleres, y que funcionó siempre mucho a demanda de las pibas. Y también muchas veces para resolver conflictos en cancha, ¿no? Esto de apropiarnos de la palabra, y que la palabra tiene un valor, digamos, ¿no? No importa, no es que no importa lo que decís, ¿no? Que también fue una cuestión muy, muy importante a recuperar. Y Nati la dijo muy suelta de cuerpo, pensando en algo que había pasado en la cancha y lo que podía cambiar afuera. Lo dijo, así, bueno, porque nos paramos en la cancha como en la vida, y hicimos todas así, nos quedamos mirándola, y nos apropiamos de esa frase de Nati. Se usa en arengas antes del partido, la usamos, si se quiere, institucionalmente para presentarnos, porque creo que es el ejemplo cabal de darte cuenta que es muy difícil ganar un partido, muy difícil hacer un gol si no te haces pases, si no miras a la que tienes al lado, que es muy complejo eso, y que entender eso trasladado afuera te da una capacidad de transformar, ¿no? Entonces pararse en la cancha como en la vida, decir, tengo un cuerpo, puedo patear, meter un cambio de frente, saltar, cabecear, y este cuerpo poderoso puede hacer lo mismo afuera, me puedo apropiar un territorio que es la cancha, eh, puedo cranear otro lenguaje que tiene que ver con un lenguaje entre compañeras, no el que nos enseña el fútbol hegemónico en relación a este deporte, y los vínculos, ¿no? Cuando todo el tiempo nos enseñaron que las mujeres somos malas, ¿no? Entre nosotras nos pegamos codazos y somos envidiosas y demás. Bueno, demostrar que cuando nos juntamos movemos el mundo, ¿no? Y creo que algo de eso en Argentina viene pasando, por lo menos desde el 2015 para acá. Genial. Vinculándolo con esto que mencionabas, ¿qué otras representaciones te parece que se generan sobre lo colectivo, que un poco ya estuvimos hablando, pero también sobre la resolución colectiva de conflictos a partir de empezar a jugar un deporte en equipo? Y esta idea, bueno, del derecho al juego que tan vedado lo hemos tenido, más aún en determinados sectores sociales, pero bueno, esto, sobre la resolución colectiva de conflictos. Y creo que te va cayendo esa ficha a medida que vas transitando, ¿no? Me parece que cuando las pibas se acercan a jugar a la cancha, primero está la vergüenza, el tener encima lo que te dijeron siempre, el que no sabes jugar, que no lo sabes hacer, y entonces lo que más cuesta es levantar la cabeza. Y para jugar al fútbol, levantar la cabeza es primordial, ¿no? Si vos no levantás la cabeza y no ves dónde están paradas las demás, difícilmente puedas pasar la pelota.
Y creo que ese acto de poner la pelota abajo de la suela y levantar la cabeza significa mucho, ¿no? Es como recuperar la dignidad, es que eso en el barrio tiene una significancia gigantesca, ¿no? Cuando creciste en un contexto donde escuchás permanentemente que vivir ahí es malo, que ahí está la delincuencia, que ahí está, ¿no? Bueno, la encarnación del mal, y que todo es mal, y que nunca vas a zafar de eso, ¿no? Entonces creo que ese acto de levantar la cabeza es fundamental. Y después cuando empieza a suceder esto de que podés jugar y que lo podés hacer con otras, bueno, es una vivencia impresionante, digamos, todas las que jugamos a la pelota sabemos que meter un gol después de una secuencia de 3, 4 pases produce una alegría que es difícil de contar, ¿no? Bueno, por eso hay tanta literatura sobre el fútbol y no sé si se logra terminar de decir eso puesto en una cancha en un barrio, en una cancha donde también te costó ocupar, también tuviste que hacer toda una batalla para tenerla, porque la cancha siempre es de los pibes, ¿no? Y salir del ámbito doméstico, saber que tenés ese derecho hace rato que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el placer. Pensar que en ese tiempo quizás alguna logra que el compañero varón cuide a los hijos, ¿no? Cuando las tareas de cuidado de los hijos en los barrios siempre son de las pibas, siempre son de las mujeres, digamos, siempre son nuestros. Bueno, eso produce revolución, ¿no? Por eso hablamos de juego y de revolución, y que ese acceso al deporte y ese derecho al juego nos corresponde, digamos, ¿no? Y no es una casualidad que se nos haya inculcado que no nos corresponde, porque hay todo un orden económico y una organización del trabajo que tiene que ver con ese laburo que hacemos todas en casa, ¿no? Hace poquito leía un informe de las ecónomas feministas y que hablaban de que las tareas de cuidado, no sé cuántos puntos de un Producto Bruto Interno son, y la cantidad de trabajo gratis que es eso, la cantidad de horas y lo que implica. Y históricamente fuimos hechas para eso, ¿no? Esperar en casa al varón que llegaba cansado y maltratado de un laburo de horas y muy probablemente humillante, para recomponerlo y devolverlo a ese laburo y ocuparte de todo eso, que se supone que es una tarea de amor. Y pues, está completamente incorporado, ¿no? Entonces, cuando tenés empezás a revisar. Y quizás también se pueda pensar en la maternidad deseada, digamos, y no la obligatoria, ¿no? Por cultura, y que eso en los barrios está un montón, muy metido esto de que sos mujer cuando sos madre, ¿no? Y pareciera indisoluble. Entonces quizás empezar a correrte un poco de esos patrones. Claro que podés ser madre, quizás puedas ser madre cuando querés, y no como una consecuencia casi inevitable de la vida, ¿no? Bueno, el deporte y el ejercicio del fútbol viene a hacer todo eso, y claramente la idea esta de no avanzar si no es colectivamente con el fútbol se vive, pero de una manera muy profunda, y entiendo que tiene que ver con lo que el fútbol significa para nuestra cultura. Hay más deportes colectivos, ¿no? El handball, el vóley, el básquet, pero no generan lo mismo que el fútbol. Y creo que es porque el fútbol es parte de nuestra identidad, ¿no? Y el fútbol explica muchas cosas, y no exagero, ¿no? Explica familias, explica barrios. Entonces creo que si deconstruimos el fútbol, vamos a generar, digamos, una cantidad de sentidos que seguramente deportes, ¿no? Y segura de que le habremos dado un golpe enorme al patriarcado, porque desde esas lógicas se arman también, ¿no? Otra cantidad de lógicas que se toman como cuestiones naturales cuando no lo son. La verdad que no lo son. Hermoso poder lograr ese juego y revolución desde adentro, ¿no? Y justamente con esto del adentro, viviendo como viviste el fútbol, como jugadora de fútbol en AFA, te quería preguntar sobre las desigualdades que tienen que enfrentar, que atraviesan las mujeres en el fútbol respecto a los colegas varones. Y en vinculación a esto, si te imaginaste alguna vez que el fútbol femenino, el fútbol de mujeres, iba a ser
profesional. No, no, no me lo imaginaba, no, la verdad que no. Bueno, la brecha es gigantesca porque el fútbol de varones tiene más de 100 años de vida institucional y el fútbol profesional de varones pertenece a una industria de espectáculo, ¿no? A una industria que tritura a los futbolistas. Digamos, los futbolistas varones sufren el capitalismo de esta manera en el deporte que mueve millones y millones de pesos, de lo que sea, mucha plata. Y que los va separando cada vez más de ese niño jugador a convertirlo en una máquina, ¿no? Entonces, los privilegiados en ese mundo son muy pocos futbolistas, en realidad la gran mayoría se para como nosotras, ¿no? Entonces creo que la brecha enorme tiene que ver con eso. Después somos futbolistas, digamos, ellos y nosotros, nosotras. Y me parece que ahí hay un enlace que puede ser interesante como movimiento para dejar que, digamos, todos esos intereses nos controlen. Digamos, nosotras no formamos parte todavía de ese mundo y cuando hablamos de profesionalismo, digamos, no es solo salario, ¿no? Son las condiciones de entrenamiento y son la capacidad que los clubes tengan de alojar futuras futbolistas. Nosotras tenemos un déficit enorme en lo que tiene que ver con divisiones inferiores, ¿no? Y con espacios o lugares donde el fútbol formativo también sea para mujeres y disidencias. Y un enorme desafío, digamos, con la cuestión de la diversidad, porque todo el deporte, no solo el fútbol, está pensado de una manera absolutamente binaria, ¿no? Y ahí hay un problemazo, ¿no? Porque ahí tienen una estantería muy grande, los Juegos Olímpicos, los atletas y demás, que están puestos en estos cajones, y que va a ser muy difícil romper, y creo que es uno de los desafíos gigantes que tenemos por delante, ¿no? Con las compañeras trans que empiezan a ficharse en equipos de fútbol y demás, pero cuando nosotras jugábamos, años 90, y las compañeras que jugaban antes, no soñábamos ni de cerca con lo que pasa ahora, porque, digamos, ni siquiera decíamos orgullosamente que éramos futbolistas, ¿no? Era algo que más bien se ocultaba, no se contaba tanto, no se decía así. Me parece que lo mejor que conquistamos desde el 2019 para acá es la visibilidad, digamos, y que ser futbolista es muy importante. Y creo que eso se lo debemos a los feminismos, a la lucha en la calle y a la popularización del feminismo en Argentina. Creo que eso también es central. Porque antes, digamos, cuando nosotras íbamos a los encuentros nacionales en esa época, desde la CHA o desde distintas organizaciones, era impensado que el deporte pudiera calar de la manera que lo hace ahora, ¿no? Y con la presencia que lo hace ahora, porque, digamos, para ese feminismo que era más pequeño, en grupo, más elitista, si querés, más perteneciente a la academia, más blanco, más de Buenos Aires, el deporte era algo de varones. El fútbol, había un desprecio grande por el fútbol. El deporte de varones y de varones de clase baja, ¿no? El deporte de los negros. Entonces no había pero ni un resquicio para pensar en eso, ¿no? Yo la verdad que participando de esos encuentros y todo, desde la CHA no me lo hubiera ni imaginado. ¿Hay algún registro? Nosotras jugamos al fútbol en ese encuentro latinoamericano en San Bernardo, pero por divertimento, y yo porque era termo con el fútbol, y vamos a jugar a la pelota, vamos a jugar a la pelota, hay algunos registros de algunas fotos que jugamos a playa. No sala de todo lo que iba a venir después, pero lo hicimos, digamos, esos grupos de lesbianas que se autoconvocaban, en garage terminamos jugando a la pelota, ¿no? Entonces algo iba a pasar. Pero la verdad que no, yo no lo soñaba ni de cerca, ni lo que pasó con el profesionalismo, ni con tener un taller de fútbol y feminismos y creo que eso ya de muchas, creo que fue la insistencia de muchas durante ha sido posible este contexto. Digamos, surge la denuncia de Maca, importantísima, ¿no? Por la valentía, pero con un colchón, un movimiento por abajo muy importante, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil desarticular una denuncia como la de Maca en nuestra época. Te hubieran dejado sola, compañeras, digamos, no hubiera tenido repercusión mediática, no había redes sociales, bueno, pero no hubieras quedado no hubiera salido a la luz. Te hubieran dejado encerrada, sola, gritando en el vestuario, o
con carpa, ¿no? Como decimos, echado del plantel y dejarte sin jugar de por vida. Hubiera sido mucho más fácil el castigo, ¿no? Entonces, me parece que por eso, bueno, nada pasa por casualidad y creo que todo tuvo que ver con todo, ¿no? Desde las que jugaban del año 71 a ahora. Y después algo maravilloso que resaltamos siempre, esas compañeras del año 71, ¿no? Que jugaron ese mundial, que ahora pasaron los 70 años, y la historia que pudimos rescatar, que es importantísimo, digamos, recuperar la historia, y la tarea de Luqui Sandoval, de las pioneras. Se dan cuenta ahora que lo que habían hecho en aquel tiempo era feminista, pero no lo llamaban así, digamos, no tenían ese... Y ahora hay muchas pibas más jóvenes que nosotras que por feministas empiezan a jugar al fútbol. Entonces me parece que ahí se arma un cruce entre generaciones que es muy potente, que hay que articularlo, que hay que... Parte de esto y todo este movimiento y popularidad que se fue logrando rompe con esa idea y eso creo que es fundamental. Una anteúltima pregunta, con tu visión estratégica como la directora técnica que sos, ¿qué falta? ¿Cuáles son los principales, un punteo de desafíos que tenemos por delante? Lo que tiene que ver con lo deportivo es la formación, de que más niñas se sientan futbolistas a edad temprana y que haya instituciones deportivas que alberguen eso para crecer como deportistas. Creo que si nos pasa eso, Argentina puede estar en términos de alto rendimiento en los primeros lugares del fútbol. Creo que eso se puede lograr. Que una mujer con esta perspectiva dirija la selección argentina, que los lugares donde se toman decisiones con respecto al fútbol ocupen compañeros con perspectiva de género, digamos, los lugares de toma de decisión, el porcentaje nuestro es ínfimo y sigue siendo pensado por varones que ahora intentan acomodarse a estos tiempos y lo que sueltan son consignas completamente vacías de contenido, digamos, no alcanza con que un club tenga un área de género y deposite ahí a todas las compañeras pensando que el género es solo una cuestión de mujeres y la perspectiva de género no atraviese toda la institución deportiva, desde la persona que abre la puerta hasta la última y al último deporte que se practique. Entonces, como decía ayer Dani Villani de Racing Feminista, decía algo que era interesante, no digamos, no algo que sea nada más que declamativo y que no sea transformador, ¿no? No algo que legitime pero que no transforma. No queremos que nos legitime, queremos transformar. Entonces, tiene que haber una manera, y se está trabajando en leyes y demás, donde esos espacios feministas no queden en la periferia de los clubes y formen parte de la vida institucional de los clubes, ¿no? Entonces, está muy bien la capacitación, está muy bien la ley Micaela, pero que no sean nada más que para colgarse el cuadrito en el despacho, yo hice la ley Micaela, entonces soy re feminista, porque no les creemos, no les creemos nada, ¿no? Entonces, bueno, eso, que esa transversalidad, cómo lograrla, y para eso tenemos que redoblar, ¿no? Militancia y compromiso. Me parece que esos son los grandes debes. Y después pienso en instituciones deportivas fundadas por nosotras. Digamos, la nuestra yo lo tenía como desde la época que jugaba y después colectivamente en todo el armado de la nuestra, la necesidad de fundar un club pensado por nosotras. No para que los varones no entren, pero sí un lugar donde si un grupo de mujeres y disidencias no sé, de 40 años quiere jugar al básquet, tenga espacio para hacerlo. Y no como nos pasa ahora, ¿no? Y que no estemos pensadas nada más que para un rango de gimnasio que tiene que ver con hacer actividad física para obedecer a un modelo de belleza y no jugar por jugar. Jugar es muy importante, ¿no? Jugar es maravilloso. Y creo que había por ahí una frase de un filósofo que decía que alguien madura cuando tiene
la seriedad de un niño cuando juega. Creo que fue Nietzsche. Buscala, porque no sé. Capaz la estoy pifiando y la tiro, la tiro al voleo. Pero jugar es eso. No estar más flaca para estar más linda. Eso es otra cosa, digamos. Si te gusta y lo querés hacer, está re bien. Pero jugar es otra cosa. Entonces necesitamos instituciones deportivas que alberguen todo eso, y creo que si no las fundamos nosotras a la manera que Virginia Woolf escribió El cuarto propio, ¿no? El lugar para pensar y para escribir y para estar. Bueno, si no tenemos los clubes propios, va a ser difícil meternos en estas estructuras de estos clubes pensados hace más de 100 años y creados y pensados por varones, ¿no? No digo que es imposible, ¿no? También te podés meter ahí, pero creo que también necesitamos nuestras propias instituciones, y que ahora estamos en un momento político y social que podemos hacerlo. Muy bien, bueno, y ya pensando en este momento político y social, y así en una pregunta hipotética que atraviesa todo este ciclo de entrevistas Gobernando Nos Queremos, ¿qué haría Moni Santino si pudiera firmar un decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué medida, qué problema resolvería, qué medida tomaría? La urbanización efectiva de todos los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. La manera de lograr que todas las personas tengan condiciones de vida dignas, acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al deporte. Pero la urbanización en manos de la gente, no en manos de un gobierno que con la máscara de la urbanización cobra dinero, que nunca repercute en nadie, porque arrancó la crisis sanitaria en la Villa 31, en la ciudad más rica de Buenos Aires, más rica de la Argentina, con un presupuesto infernal en una urbanización que no repercutió en la gente nunca. Perdimos líderes, perdimos referentes sociales, sufrimos muertes, pasó de todo en la villa, porque no había agua. Es inconcebible. Siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires no había agua. Cuando por la tele escuchás anda a lavarte las manos y quédate en casa. Entonces es urgente, es necesario diseñar una ciudad, Buenos Aires, pero el país entero, donde las villas, los barrios tengan las condiciones de vida que tienen que tener y la gente sea dueña de la tierra. Entonces firmaría un DNU que tenga una proyección a cómo trabajar eso, pero trabajar eso con la gente, no con la gente afuera y la idea que se le ocurre a alguien, financiado por el Banco Mundial, ¿no? Y por una cantidad de cosas, en algo que a la gente no le llega jamás. Entonces, pensar que hicieron todo eso porque quieren empujar a la Villa 31 para otro negocio inmobiliario, es intolerable. Entonces, si tuviera ese poder, bueno, haría eso. Es terrible subirte al techo de una casa en la 31 y ver Recoleta, y ver Barrio Norte, y ver esa diferencia en nada más que 5 minutos. Entonces, no sé, ojalá pudiera hacer eso. Es zarpado, ¿no? Pero bueno, ya que me Sí, la sí, sí. preguntaste, vamos arriba. Obvio, ¿no? Vamos por Sí. los feminismos para habitar sin territorios, sin espacios propios, somos un cuerpo y somos también esos cuerpos colectivos en un territorio digno. Así que vamos sin dudas por ello. Muchas gracias, Moni. La verdad es que fue un placer desde historia del feminismo, desde las pioneras en el 71, hasta tu militancia en la CHA y la fundación de la nuestra en el 2007. Pasamos por absolutamente todo, la anterior pandemia, la pandemia ahora, es un lujo, de verdad. Gracias. Y No, con esta usted, propuesta y la construcción, porque somos un gobierno nacional y popular, tenemos un ministerio de hábitat y vivienda para esto, así que es nuestro desafío en este momento. Así que lo tomamos y vamos a pelear por ello. vamos por eso. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias.